Grandes personajes. Andrew Jackson. Contenido. Capítulo 1. El héroe de Nueva Orleans. Capítulo 2. Un líder militar. Capítulo 3. Un presidente fuerte. Capítulo 4. A casa. Glosario. Para más información, índice. Portada y contraportada. Andrew Jackson fue el 7º presidente de los Estados Unidos. Su espeso y rojo cabello se volvió gris antes de que fuera presidente. Capítulo 1. El héroe de Nueva Orleans. En la mañana del 8 de enero de 1815, unos 5.000 hombres esperaban y observaban. Detrás de la alta pared de lodo, vieron los sacos rojos de las tropas británicas viniendo hacia ellos. Era hora de atacar. El ejército estadounidense luchó contra unos 10.000 soldados británicos. Escucharon a su líder Andrew Jackson y ganaron la batalla de Nueva Orleans. Murieron o fueron heridos unos 2.000 británicos, mientras que los estadounidenses solo perdieron unos 30 hombres en esa batalla. Andrew Jackson y sus hombres fueron los héroes. Las habilidades de Jackson como líder del ejército lo hicieron muy famoso, lo que le ayudó a convertirse en el 7º presidente de los Estados Unidos. Ganar la batalla de Nueva Orleans le dio mucho orgullo a los estadounidenses. Los británicos habían gobernado los Estados Unidos, pero ahora los estadounidenses podían mostrarle a los británicos lo fuerte que eran. Jackson fue el primer presidente que nació en una cabaña de troncos. Nació el 15 de marzo de 1767 cerca de Waxhaw, entre Carolina del Norte y del Sur. Su padre murió en un accidente cuando cortaba árboles, unos meses antes de que naciera Andrew. Son 2 estados los que reclaman ser el lugar en que nació Jackson. Esta piedra marca el lugar de nacimiento de Jackson en Carolina del Sur y la otra en Carolina del Norte. Jackson y su mamá y sus 2 hermanos vivieron con su tía. Jackson, de 13 años, y sus hermanos pelearon en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Querían liberarse de sus gobernantes de la Gran Bretaña. Hugh, el hermano mayor de Jackson, murió y los británicos tomaron como prisioneros a Jackson y a su hermano Robert. Jackson solo tenía 13 años cuando luchó con los británicos en la batalla de Hanging Rock de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Mientras Jackson era prisionero, un oficial británico le pidió que limpiara sus botas, pero Jackson no quiso. El oficial lo hirió con su espada en la mano y la cabeza. Por el resto de su vida tuvo esas cicatrices y también siguió siendo terco. Tenía una voluntad de hierro. Jackson no quería obedecer al oficial y no tenía miedo de su espada. Después la actitud de Jackson lo llevó a otras peleas. Aquí gana un duelo contra otro hombre. Poco después de que Jackson y Robert salieran de la cárcel, Robert se enfermó y murió. La mamá de Jackson se enfermó mientras atendía a los soldados y también murió. A los 14 años, Jackson ya era huérfano y se fue a vivir con unos parientes. Jackson y su esposa Rachel criaron a varios niños. A los 17 años, Jackson comenzó a estudiar leyes. En 1788 empezó a trabajar como abogado en Tennessee. En esos tiempos, Tennessee era parte de Carolina del Norte. Jackson conoció 3 años después a Rachel Donaldson Robards y se casó con ella. Capítulo 2. Un líder militar. En 1796, Tennessee se separó de Carolina del Norte y se convirtió en el estado número 16 de la nación. La gente de Tennessee envió a Jackson a Washington, D.C. Fue el primer representante de Tennessee, después se convirtió en su senador. En 1804, Jackson compró esta enorme granja en Tennessee y la llamó Hermitage. También tenía esclavos que trabajaban en la casa y en los campos de la granja. Andrew Jackson pronto volvió a casa a trabajar como juez. En 1802 se hizo el líder del ejército de Tennessee. Durante una guerra con Gran Bretaña, Jackson dirigió a su ejército en Tennessee a batallas contra algunos indios llamados Creek o Muskogee. Algunos Creek pelearon del lado de Jackson y otros del lado de los británicos. Al final ganó Jackson y firmó un tratado con los Creek.
para que todos ellos, incluyendo a quienes le ayudaron a ganar, le entregaran sus tierras. Esas tierras eran más grandes que la mayoría de los estados de esos tiempos. Un líder de los Creek se reunió con Jackson para firmar el tratado. Debido a que Jackson era un líder firme y severo, sus soldados lo llamaban el viejo nogal. La madera del nogal es dura y resistente. Un año después, Jackson luchó junto a soldados estadounidenses contra los británicos. En esta ocasión no podían ponerse de acuerdo sobre dónde ubicar la frontera entre Canadá y los Estados Unidos. La Marina británica también atacaba los barcos de Estados Unidos y obligaba a los estadounidenses a trabajar en los barcos británicos. En la batalla de Nueva Orleans, los pocos soldados de Jackson vencieron a un grupo mucho mayor de británicos. Jackson se convirtió en un líder militar y en un héroe de Estados Unidos. En 1817 y 1818, Jackson luchó contra los indios Seminola en las tierras que son ahora la Florida. Creía que los Seminola atacaban a granjeros, ayudaban a esconder a los esclavos que escapaban y trabajaban para los británicos. España reclamó estas tierras, pero no tenía un ejército fuerte para defenderlas. En 1819, con un tratado, España cedió estas tierras a los Estados Unidos. Jackson luchó en batallas en distintos lugares. Muchas fueron al sur de los Estados Unidos, incluyendo Luisiana y la Florida. Capítulo 3. Un presidente fuerte. En 1824, Jackson quiso ser presidente. Muchos votaron por él, pero no fueron claros los resultados de las elecciones. La Cámara de Representantes votó por uno de los tres candidatos más sobresalientes y John Quincy Adams fue elegido. En 1828, Jackson de nuevo fue candidato y esta vez ganó. Para Jackson, el presidente debía ser un líder fuerte. Cuando fue presidente, Jackson vetó muchas iniciativas aprobadas por el Congreso. Cuando Carolina del Sur no quiso obedecer una ley nacional, Jackson se enojó. Para él, los estados no podían elegir qué leyes nacionales querían obedecer. Creía que todos los estados debían obedecer todas las leyes nacionales. John C. Calhoun fue el primer vicepresidente de Jackson. Creía que los estados podían elegir no obedecer las leyes nacionales. En este mapa se muestran en color naranja las tierras de los amerindios. Sus nuevas tierras en el oeste se muestran en verde. Jackson también apoyó la ley de remoción de los indios que permitía al gobierno hacer muchos tratados con los amerindios en el este del país. El gobierno obligó a muchos grupos de amerindios a firmar sus tratados y darle a Estados Unidos sus tierras. A cambio, se les daba a los nativos tierras mucho menos extensas en el oeste de los Estados Unidos. Mientras Jackson fue presidente, a más de 45,000 amerindios se les obligó a dejar sus tierras y mudarse al oeste. Estados Unidos se quedó con millones de acres de sus tierras. Muchos amerindios murieron durante el viaje al oeste. El gobierno de Estados Unidos no les dio suficiente comida, ropa o cobijas. Muchos caminaron descalzos sobre la tierra cubierta de hielo. Capítulo 4. A casa. Jackson fue presidente durante 8 años. Cuando terminó su periodo se fue a la Hermitage. Todavía conversaba mucho con el nuevo presidente, su amigo Martin Van Buren. Jackson murió en la Hermitage el 8 de junio de 1845. La gente puede visitar hoy el hogar de este firme y severo presidente y líder. Cuando Jackson murió, la Hermitage se le dio a su hijo. Su hijo la vendió al estado de Tennessee. Las tumbas de Jackson y su esposa están en la Hermitage. Glosario. Apoyó, aprobó. Duelo. Pelea formal entre dos personas ante otros que definen las reglas de la pelea. Guerra de la independencia de los Estados Unidos. Guerra entre las colonias estadounidenses gobernadas por Gran Bretaña. Las colonias ganaron en 1783 y se liberaron del control británico. Huérfano.
Niño cuyos padres han muerto. Nacional, que describe o tiene que ver con toda una nación o un país. Prisioneros, personas que no están libres de irse y estar bajo el control de otra persona o grupo de personas. Reclaman, declaran como hecho o decir que algo se posee. Representante, persona elegida por un grupo para asegurarse de que el gobierno cubre sus necesidades y comprende sus preocupaciones. Un representante estadounidense vota en la Cámara de Representantes, una de las dos partes del Congreso. Senador, una de las dos personas elegidas para representar un estado en el Senado, una de las dos partes del Congreso. Tratado, acuerdo o convenio hecho entre dos grupos. Vetó, negó a aprobar o hacer algo para que se convirtiera en ley. Amerindios son nativos americanos.